a Josefina Pérez, ingeniera electrónica, jefa alterna del proyecto SAOCOM de CONAE, pero para decirlo de manera sencilla, la mamá del satélite que Argentina puso en órbita. Aplauso para ella. Felicitaciones. Felicitaciones, Josefina, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, muy entusiasmados nosotros de conocer de tu boca cómo ha sido todo esto, el proceso y el parto, por el cual dejaste ir. El parto lo vieron. Sí, lo vio todo el mundo al parto del ¿Qué parto SAOCOM. explosivo? Fue público. Fue público. ¿Cómo va el satélite? Muy bien. Muy bien. Tan bien que asusta. Sí, está muy bien. Desde que, bueno, lo vimos en Córdoba, eso se vio en la televisión. Sí. Después del lanzamiento, para nosotros era muy importante verlo desde Córdoba, porque el satélite se maneja completamente desde acá, desde Falda Desde de acá. Cañete. Por esa desde el razón Centro Espacial de permaneces la en- CONAE. acá. Claro. Acá, ahora viene toda una parte en que los ingenieros que estuvimos en el proceso de la construcción, estamos en el proceso en lo que empiezan a prender las cajas, empiezan a hacerlo funcionar, y una vez que está todo funcionando, ya pasa a la fase operativa, que se usa y, Está bien. y los ¿Vos usuarios venís lo de usan. INVAP? Yo vengo de CONAE. De CONAE. De CONAE. Soy de de CONAE. Lo que pasa es que CONAE contrató a... El SAOCOM arranca hace mucho tiempo. Lo que tiene de particular es que es un satélite radar. Nosotros desde la CONAE, es el quinto satélite de la CONAE, veníamos con satélites ópticos. Entonces, era una tecnología nueva, con lo cual hubo que aprender a... ¿Cuál es la diferencia entre un óptico y un radar? Hay muchas diferencias. Una, por ejemplo, es que el óptico necesita la luz, porque no tiene fuente propia. En cambio, el radar es fuente propia. Con lo cual podemos sacar imágenes de noche, aunque haya nubes, en cualquier condición climática. Pero además es sensible a completamente otras cosas del terreno. El radar mide formas, mide parámetros geofísicos del terreno. Entonces, la información que nos da, por ejemplo, en el caso de CONAE hemos desarrollado, se pueden desarrollar muchas aplicaciones. En el caso de CONAE y por la geografía de la Argentina, se está desarrollando, porque ahora se van a probar, aplicaciones de humedad del suelo y todos sus derivados. La humedad del suelo, por ejemplo, te puede orientar si una zona está propensa a una plaga o no, si está propensa a una sequía y eventualmente prever una emergencia. ¿Por qué la humedad del suelo te puede decir si estás propensa a una sequía? Y si hay poca humedad, porque hay claro, poca. si está seco, es propenso, y obviamente con también datos climáticos de la zona, Sí. todo se confluye, el SAOCOM aporta la parte de sacar la imagen y ver cómo está el terreno, y eso podría prever un incendio. Te voy a hacer una pregunta estúpida. ¿Y por qué es estúpida, seguramente? ¿Por qué es necesario que desde tan lejos de 600 kilómetros te digan si va a haber sequía? ¿No lo puedes ver acá abajo? Porque lo que tiene el SAOCOM particularmente, por ejemplo, te puede sacar una imagen de 350 kilómetros de ancho. Entonces vos barres una zona muy amplia que no podrías hacerlo nunca en el tiempo que lo hace Manualmente. el SAOCOM. Claro. Y encima del SAOCOM, la misión SAOCOM consta de 2 satélites. El otro está en construcción. Cualquiera que se acerca hoy al laboratorio de ensayos de la estación de Córdoba o a INVAP ve al SAOCOM 1B en el estado en el que estaba hace un año el SAOCOM 1A. Y eso nos permite hacer una revisita más rápido. Entonces tenés una zona que, por ejemplo, si está en emergencia, con 2 SAOCOM los ves más rápido. A la misma zona. Sacas una imagen y cuando pasa el otro sacas otra. Vamos al tema construcción en sí mismo. O sea, sos la jefa alterna. Hay un jefe, hay otro ingeniero que Hay es otro jefe. ingeniero que es Jorge Medina, Bien. porque fue tan grande este proyecto y tan repartido en la geografía que necesitábamos, o sea, yo estuve mucho en Bariloche, donde se integró toda la plataforma de servicios y la electrónica central del radar, que la hizo INVAP, con la antena que se hizo completamente acá en el centro. Cuando vos decís se hizo, ¿se hace la metalurgia del asunto? Todo. O sea, Primero el diseño. el diseño. ¿El Eso diseño que quién decía. lo hace? El diseño lo hizo. Esto que decía, primero como no sabíamos qué había que hacer desde CONAE, empezamos a investigar sobre radar. De hecho, teníamos un prototipo, yo trabajé en el prototipo, que iba arriba de un avión. Y también vimos cultivos, vimos humedad del suelo. Todo eso fue como formarnos. A partir de ahí, uno empieza a dar los requerimientos. Y ahí salimos a buscar a los proveedores, que en general desde CONAE siempre digo que vamos a buscar a los proveedores que creemos que lo pueden hacer, pero seguramente le pedimos
que hagan algo que nunca hicieron. Que nunca hicieron, claro. Claro, porque ustedes Así tienen fue. como un menú a requerimiento Sí. y le van haciendo la máquina para eso que quieren descubrir. En realidad, al principio uno ya aprende cómo funciona el radar. Una vez que aprendiste, decís, bueno, toca hacer una antena de 35 metros cuadrados. En este caso, la CNEA, la Comisión Nacional de Energía Atómica, hizo un diseño. Nosotros le pedíamos 35 metros cuadrados de una antena liviana, porque si no, el satélite iba a ser más pesado, pero rígida, porque lleva 1.600 kilos de electrónica, y que no se deforme, porque para tener precisión del radar necesitábamos que sea plana. Bueno, esos 3 requerimientos a la CNEA Los enloqueció. lo pusieron en un brete, Claro. y hicieron un excelente diseño, porque además el SAOCOM, en la fase de revisión de diseño, como se le llama, en cualquier proyecto satelital, se pasan revisiones que vienen jurados extranjeros. Vinieron de la Agencia Espacial Canadiense, vinieron de la Agencia Espacial Italiana, y siempre han ponderado mucho, particularmente el diseño de la CNEA. Vino Josefina, todos no sabían por qué venía, y los ha dejado a todos los varones de esta mesa con la boca abierta. Se los digo desde ya. Marcos Piotti no siguió porque Con le las tapitas. interesa Estamos como todos buen pendientes diseñador. de- Todos pendientes. Lo cuenta de una manera de tan este canchera y mundo. tan simple, Claro, ¿eh? lo Es cuenta. grosa, Estamos muy contentos. Es muy Ah, grosa, Josefina es grosa. Pérez. Pérez con ese. Claro, y más preguntas estúpidas. Sí. ¿Para qué se hace un satélite con esa aplicación y no otro que mida, qué sé yo, el estado en el que están los techos de las casas? Digo, ¿se hace a pedido? En el caso particular del SAOCOM, y por eso la banda que elegimos, que es la banda L, que implica esta antena grande, está muy relacionada con la aplicación de humedad del suelo y penetración en los suelos y la agricultura, que desde el INTA, desde el Ministerio de Agricultura, le interesaba. Nosotros de CONAIE hay todo un área que no sé si la escucharon, a Laura Frula, en realidad es la que sabe de aplicaciones, es la que conoce, y desde CONAIE hacemos un trabajo de la necesidad de los usuarios. Usuarios estatales, después puede haber un usuario Privado, Privado también. extranjero, porque Bien, Pero vamos a vos. ese es el objetivo fundamental. O sea, el INTA es el que ese le- objetivo se un llama rastreo de humedad o tiene otros objetivos Tiene este señor otros. SAOCOM. El más fuerte en requerimientos que marcó mucho el diseño es el de humedad del suelo. Esto Eso que lo yo- pide el INTA. Eso lo pide desde la agricultura, Desde la agricultura. desde el INTA. Bien. Y tiene derivados. La humedad del suelo es lo que decía. Por ejemplo, también se pueden sacar con el SAOCOM mapas digitales de elevación, que se llama. Entonces uno podría tener un terreno que sabe cuán húmedo está y además por dónde va a drenar el agua por la inclinación que tiene. Ah, mira. Entonces es como toda una cantidad de cosas que ayudan, por ejemplo, a una zona a tomar decisiones sobre cómo darle productividad a una zona. Eso, O evitar inundaciones. claro. En tu caso, ¿vos dónde te formaste como ingeniera electrónica? En la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. En la Lo UBA. digo muy contenta. Muy contenta. Sí. Y en este caso, a vos te va llevando el satélite a cualquier punto del país, Más o donde menos. vayan los equipos trabajando. Sí, más o menos. Al principio en la fase de diseño estábamos mucho en Buenos Aires. Por supuesto había que, bueno, porque como decía el SAOCOM, estuvo la CNEA en Buenos Aires, estuvo INVAP, por supuesto, en Bariloche, que hizo toda la plataforma de servicios, y la electrónica central del radar y donde se guardan los datos, con lo cual había que viajar a Bariloche, pero en la fase de diseño es menor. Una vez que termina el diseño, que fue en 2013, empieza la construcción y hay que hacer un montón de ensayos. Así que ahí me fui a Bariloche A hacer los ensayos. a hacer los ensayos. Y ahora estás acá porque te quedás a ahora- ver cómo funciona. Claro, porque mañana quizás prendemos el radar, entonces mañana. se dan todo, Hay si todo pasos. sale bien, todo es un paso. Por ejemplo, ayer ayer ya no, perdí la noción de los días. Es martes. El lunes desplegamos la antena, que tiene tantas horas de ingeniería y en 12 horas se jugaba mucho. Claro. ¿Y quién se ocupa de tu casa, flaca? Claro. ¿Tenés casa? Mi gata y mi novio. Claro. Ay, ¿cómo hace Ellos con se él? Bueno, ocupan se de dan tu como, casa. se hacen compañía Ya mutuamente. me conocieron así. Ya te conocieron Sí, así sí, sí, y claro. ya es así. Son pocas las ingenieras electrónicas. Son pocas las ingenieras. Pocas. electrónicas. Las Deberían- mecánicas menos. Las mecánicas menos. Y me decía que las navales menos. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Eso... Y yo, en realidad, cuando entré a la Facultad de Ingeniería, entré a estudiar Ingeniería Química. No sé por qué mucho, porque y ahí había todas mujeres. Por eso, porque hay como una afinidad entre lo que es muy manual y mecánico en los hombres y lo que es medio más delicado como el software en las mujeres. La grasa para los varones y lo... claro. Puede ser algo, podemos discutir después ¿Por qué lo del será? género, si es que la sociedad cuando sos chico te induce Claro. a afinidades, entonces terminan
demostrándose. Y si yo siempre digo que hay que hacer el ejercicio de educar al revés, a ver si cambian las afinidades. Claro, Es un poco lo que está en discusión ahora. ¿Estás segura que ese es tu vocación o tu gusto está ahí en la ingeniería electrónica? Sí. Sí, que encontraste tu lugar. También bailo. Hago danza y eso Qué bueno. fue una dualidad masculino-femenina que está muy bien. Qué lindo, una danza sobre el satélite. ¿Te imaginas? Danza sobre el satélite. Bueno, dame un minuto, Josefina, está muy atractivo. Tano, No hoy arranco. no arranca hoy. No puede arrancar después de Josefina, porque